Esta de aquí es una excelente pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y esta me la hacen muchísimo, sobre todo mis pacientes en el consultorio. ¿Qué tan efectivo es, doctor, el tratamiento con células madre en enfermedades hepáticas? Muchos pacientes tienen esa inquietud. Porque sonaría lógico, si mi hígado está dañado o se está destruyendo o tiene fibrosis, si me administran células madre, bueno, pues esas células madre se irían al hígado, se sembrarían ahí, se convertirían en hepatocitos nuevos y entonces mi hígado sanaría. Eso es lo que sonaría lógico, ¿no? Entonces la pregunta es muy obvia. Doctor, ¿me sirve la terapia con células madre? La respuesta tristemente es no, no funciona. En los últimos 20 años que tengo como hepatólogo, casi 20 años, no se imaginan la cantidad de pacientes que vemos que cada semana me preguntan si la terapia con células madre tiene utilidad. Eh, Tengo muchos pacientes que intentaron recibir ese tratamiento por mucho tiempo. Tengo muchos pacientes que gastaron muchísimo dinero porque aquí en México la terapia con células madre es muy costosa. Si habláramos en el equivalente a dólares, estamos hablando de alrededor de 250 a $300 por sesión, por administración de células madre, entre 5,000 y 7,000 pesos mexicanos, y es un costo semanal, es decir, son terapias que se repiten de manera pues más o menos cercana, eh, sin contar el resto de medicamentos y las consultas que estos médicos les cobran. Y he tenido pacientes que recibieron terapia con células madre 6 meses, un año y medio, y cuando vemos todo su historial de estudios, jamás les hizo un buen efecto. Al contrario, la función del hígado se fue perdiendo más y más y más y más mientras recibían el tratamiento. Y eso es algo que en lo personal soy muy obsesivo, no me gusta inventarle cosas a mis pacientes, yo les enseño personalmente, yo les pido que lleguen a la consulta con todo su historial, con todos los estudios, desde el más viejo hasta el más nuevo, y los revisamos uno por uno, y vamos viendo cómo evolucionó ese hígado en los últimos meses o años en cuanto a su función, en cuanto a la rigidez, y vemos cómo jamás un paciente que ha recibido terapia con células madres mejoró de manera objetiva. Eh, las maneras de saber que el hígado está mejorando se ven de manera objetiva. ¿Qué tanto subieron las plaquetas? ¿Qué tanto bajaron las pruebas de daño? ¿Qué tanto se corrigieron las enzimas hepáticas? No desarrollaron ascitis, no desarrollaron varices, no desarrollaron edema, nunca tuvieron encefalopatía, ya no necesitaron ligaduras, ya nunca tuvieron sangrados variceales, su calidad de vida mejoró, su nutrición mejoró, su masa muscular mejoró. Todas esas cosas son objetivas y medibles y las podemos ver y comparar en los estudios a través del tiempo. Si realmente la terapia con células madres por sí sola tuviera una utilidad, lo veríamos en los estudios. Créanme que yo le diría a mis pacientes, y cuando algunos me han presentado algunas otras terapias, vemos que les funcionan y les digo, sí, mire, esto le ha servido, tiene usted razón, esto que recibió en estos últimos meses o años, mire, sí, su hígado ha estado bien, pero ningún paciente que me ha llegado con tratamiento con células madres le he podido decir eso. En todos los casos he tenido que decirle, mire, tristemente no es que yo esté en contra del tratamiento con células madre o que yo sea así un enemigo nada más sin razón y que los acuse de charlatanes. No, la evidencia. A mí me gusta moverme con evidencia, y la evidencia es que los estudios no mejoraron, la función hepática se fue perdiendo, el hígado se fue poniendo más rígido, mire, el tamaño de su vaso aumentó, el tamaño de su vena porta aumentó, sus plaquetas siguieron bajando, mire, ya desarrolló ascitis, mire, ya hizo su primera encefalopatía. Nada de eso hubiera pasado si el hígado hubiera realmente mejorado. Entonces, existen estudios científicos que han buscado o han tratado de analizar el efecto de las células madre en enfermedades del hígado, sí, y hay muchos en PubMed o en las bases científicas de datos, y todos demuestran lo mismo, no hay utilidad. ¿Por qué? Porque tristemente la terapia con células madre no está bien especificada todavía no está bien marcado el protocolo a seguir o qué tipo de células se van a tomar, o además la diferenciación de esas células madre
tristemente no es como el paciente espera. Nuestra ilusión sería que si a mí me administran una infusión o una inyección de células madre en la vena, todas esas células madre se fueran solo al hígado y ahí se sembraran y me hicieran un hígado nuevo, pero no funciona así. Muchas de ellas pierden su función al entrar al torrente sanguíneo, otras nuestras propias defensas las encuentran y las destruyen, porque las ven como cuerpos extraños, entonces las detectan en la sangre y las destruyen. Las pocas que quedan vivas pues se van a sembrar en diferentes puntos del cuerpo y van a ser tan pocas que no van a tener un efecto notable. Entonces, ese es el problema con la terapia de células madre, y no solamente para cirrosis, sino para diferentes cosas, que no van y se siembran en el órgano que nosotros queremos, ni van a llegar sanas y salvas todas al hígado y ahí se van a sembrar y no funciona así. Cuando a mí me administran células madre, que para empezar no sabemos en algunos casos de dónde vienen o de dónde las tomaron, o si las tomaron del paciente, o si las tienen de un banco, porque insisto, no está estandarizada la terapia con células madre, cada centro la da de diferentes maneras, algunas las tienen congeladas, otras las toman de embriones, otras del propio paciente, otras de un familiar, etcétera. No está estandarizado. Tampoco está estandarizada la cantidad de células que se administran, ni la dosis, ni la dilución, etcétera. Tampoco hay algo bien uniforme que diga cómo van a funcionar. Y en el mejor de los casos, que las células estén vivas y estén viables y realmente sean células madre útiles, a la hora de administrarlas por la vena, tienen que recorrer todo el torrente circulatorio y ahí se van a encontrar con nuestras defensas que las van a buscar, que las van a detectar, que las van a destruir, eh, van a perder su viabilidad en un ambiente inflamatorio crónico como es la cirrosis, donde todo el cuerpo está provocando una respuesta inflamatoria todo el tiempo y destruye estas células. Insisto, y las pocas que van a quedar vivas no se van a ir todas al hígado. Se van a sembrar en diferentes partes y van a ser tan poquitas en cada lugar que no van a lograr un efecto. Entonces, objetivamente y con la experiencia de todos estos años, las publicaciones existentes y lo que yo he visto en mis pacientes, que no son pocos, insisto, es por lo menos uno por semana que ha intentado alguna vez o en algún momento de su enfermedad administrarse células madre, no hay buenos resultados, ninguno, nulo. No les hace un daño, es decir, no he visto que la terapia de células madres les provoque un daño o una inflamación o algo grave. La verdad es que no, que ahí sí estaría yo mintiendo, eso sí sería algo muy subjetivo de mi punto de vista. Estaría mintiendo si yo dijera que al pasar las células madres hay efectos malos. No, la verdad es que nunca he visto un efecto malo asociado a terapia con células madre, pero tampoco uno bueno. Insisto, tengo pacientes, el que más tiempo lo intentó, llegaron a ser 2 años de terapia con células madre y al final llegó con nosotros porque su cirrosis se deterioró y desarrolló ascitis y acabó haciendo su primera encefalopatía, y pues eso es un dato más que obvio de que la terapia jamás funcionó, de que su hígado jamás regeneró y que la cirrosis avanzó. En lo personal, no soy un defensor de la terapia con células madre, creo que todavía le queda mucho por investigar, mucho por crecer, mucho por evolucionar, mucho por perfeccionar, mucho por estandarizar las vías, las tomas, el tipo de células, los cultivos, etcétera. Por ahora, eh, en ninguno de las publicaciones vigentes y en ninguno de los pacientes que yo he visto he observado utilidad alguna. Entonces, y la verdad es que todos mis colegas hepatólogos en México y en diferentes países, porque lo hemos hablado, españoles, norteamericanos, tampoco han visto jamás un buen efecto de la terapia por células madre. Por el momento no me atrevo a recomendarlo, porque no hay una evidencia de beneficio, el costo es muy alto y puede retrasar. Lo más peligroso es que puede retrasar el acudir a buscar un tratamiento un poco más útil, mientras el paciente está con la esperanza de que su hígado está regenerando con esas células madre, hasta que al final se da cuenta que nunca sucedió, y ya para cuando va al médico ya pasaron semanas o meses valiosos que pudieran haber servido para detener la enfermedad. Por ahora, y basándome en la evidencia disponible y en lo que yo he visto, no recomiendo la terapia con células madre porque no es eficaz en la realidad. Espero haber podido contestar todas las dudas al respecto sobre este tema, y cualquier cosa, pues déjenmelo en los comentarios. Un saludo a todos mis pacientes.